humanos pues están en todo momento, todos sabemos de ellos, todos sabemos cómo se ejercen y cómo los gozan. Pero en el artículo número 4 de la Constitución, pues podemos ver que en él se enuncian varios derechos, que estos forman un conjunto y se les llama derechos económicos, sociales, económicos y ambientales. Aunque estos tengan una nomenclatura diferente, no significa que tengan como una categoría especial, sino que es igual que los derechos humanos, como tal. Para esto, pues los derechos, estos derechos lo que buscan es que todas las personas tengan una vida para satisfacer las necesidades de las personas en diferentes ámbitos, ya sea en la salud, en el estudio, en el trabajo, en la seguridad social, en la familia y en el ambiente. Estos derechos pues surgieron a partir de las consecuencias negativas que provocó la Segunda Guerra Mundial. A continuación empezamos con los derechos. Bueno, como tal, los derechos, yo les voy a contar lo que son los derechos sociales. Y bueno, los derechos sociales vienen del concepto que es sociedad, y se necesita la existencia de una sociedad o un grupo específico de personas que tienen un rol en dicha sociedad. Y pues bueno, esto empieza en la Revolución Francesa, ya que ahí emerge lo que es el concepto de la ciudadanía y surge también lo que las necesidades de se asignan los derechos y las obligaciones. Y bueno, la mayoría de estas constituciones surgieron en el siglo XVIII y XIX. Pues bueno, tendrían en cuenta los derechos sociales básicos. Y bueno, en la siguiente diapositiva que se muestra, se logra un acuerdo sobre la importancia de estos derechos y se declara este documento está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Bueno, como tal, los derechos fundamentales vendrían siendo derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a la sanidad, derecho a un empleo y así. Y pues como tal, el objetivo principal es intervenir en problemas de exclusión, discriminación, explotación o desigualdad. Más que nada es eso el derecho social. Y a continuación siendo los derechos económicos. Bueno, buenas tardes compañeros, yo les voy a hablar sobre los derechos económicos. Y bueno, los derechos económicos, su principal función es cuidar que todos los ciudadanos gocen de una situación económica en la cual pues puedan tener una vida libre y una vida digna. Estos derechos son estudiados junto con lo que son los derechos sociales, ambientales y los culturales, también conocidos como DESCA. Y bueno, ¿cómo surgieron estos derechos? Como mencionó mi compañero, todo esto empezó desde 1948, con lo que fue la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Asamblea General de lo que es esta institución pidió al Comité de los Derechos que se generara lo que es un proyecto para establecer un pacto. En este pacto lo que se buscaba principalmente es hacer un escrito donde más que nada se apoyara lo que era esta Declaración de los Derechos Humanos. Y pues en este escrito se debía contener lo que eran todos los derechos, desde los derechos económicos, sociales, civiles, políticos, ambientales, culturales y etc. Cuando se realizó lo que fue toda esta discusión, se generaron muchos desacuerdos, más que nada por lo que fueron las ideologías de ese entonces.
Entonces, por un lado teníamos lo que eran los estados capitalistas. Estos buscaban más que nada la promoción de los que eran los derechos a la libertad. Y por otro lado teníamos lo que eran los estados comunistas. Estos buscaban más que nada promover los derechos culturales, los económicos y los sociales. Esta discusión dio fin cuando llegó el año de 1966. En este año pues ya se pactó que se hicieran ahora sí que dos pactos, uno para lo que eran los derechos civiles y políticos y otro para los derechos que estamos tocando hoy en día, que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y bueno, ambos pactos entraron en vigor hasta 10 años después, en 1976. Por otro lado tenemos lo que es la creación del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido por sus siglas en inglés como CESC. Y bueno, este comité no fue creado por lo que fue el Pacto Internacional, sino que fue creado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, o la ONU, en 1985. Esto debido a que pues, este consejo ya tenía muchas tareas, entonces ya no se daba abasto para tener control de lo que eran estos derechos. Por ende, pues se estableció lo que fue este comité, cuyo objetivo era tener como un punto de control para que estos derechos pues fuesen más que nada aplicados de manera adecuada. Este comité actualmente está conformado por 18 expertos independientes y tiene lugar 2 veces al año en lo que es la ciudad de Ginebra, en Suiza. ¿Y por qué son importantes estos derechos? Estos derechos son importantes porque son básicamente la base para que las personas sobrevivan y pues para que logren tener una vida digna. Estos nos permiten varias cosas, entre ellos pues alcanzar un nivel de vida adecuado y una vida digna, garantizar condiciones materiales para hacer posible pues que podamos ejercer nuestros derechos y nuestras libertades. También contribuyen a reducir lo que son las desigualdades y lo que son las asimetrías en nuestra sociedad hoy en día. Y de igual manera pues hacen posible que nosotros como personas podamos tener una participación en lo que es la vida política del país. Y bueno, hablando de lo que son los derechos económicos, ¿cómo podemos identificarlos? Estos derechos se refieren al derecho que tienen los pueblos para tener una libre determinación, y pues estos incluyen lo que son la disposición y uso de riquezas de lo que es el país, el derecho a una seguridad social y de igual manera pues el derecho a un seguro social. También incluyen lo que es el derecho a la protección de la familia, el derecho al agua, el derecho al saneamiento y a la salud y pues el derecho al trabajo. Hablando de lo que es el derecho al trabajo, pues entran lo que son los derechos laborales. Estos derechos básicamente lo que hacen es permitirnos a nosotros como personas hacer una libre elección de lo que queremos ejercer o de la profesión que queremos tomar. Y pues de igual manera nos permiten a nosotros cobrar un salario el cual nos pueda brindar los recursos necesarios para que pues podamos tener una vida digna y podamos mantener a una familia. Estos derechos laborales también incluyen lo que son condiciones equitativas y satisfactorias del lugar de trabajo. Y pues esto básicamente es que no haya ninguna discriminación en lo que es el trabajo y pues que las condiciones de trabajo sean las adecuadas para que la persona pues tenga una integridad completa. También incluye lo que son el derecho a fundar y a afiliarnos a los sindicatos, y pues esto conlleva lo que es el derecho a una libertad sindical. Por otro lado también tenemos lo que es el derecho a defender ahora sí que nuestros derechos por medio de manifestaciones o de huelgas. Bueno, como ya mencioné antes, la función principal de los derechos económicos es la de cuidar porque los ciudadanos tengamos una situación económica adecuada pues para tener una vida digna y libre. Por ende, pues se tienen que aplicar ciertos principios, más que nada por parte del Estado, y estos son la no discriminación, por supuesto, y pues esto significa que debe haber una igualdad sin discriminar por sexo, por raza, edad, religión, ideologías políticas
estos derechos puedan ser protegidos no solo para nosotros, sino para lo que son las comunidades marginadas, poniéndolas a ellas como prioridad, sobre todo. Y pues el Estado está comprometido a que incluso aunque no tenga los recursos necesarios o tenga sus recursos limitados, pues establezca medidas para que estos derechos de estas personas sean protegidos. Por otro lado, el Estado también debe comprometerse a perseguir lo que es la violación de estos derechos, tanto por parte del Estado mismo como por parte de ciudadanos, por supuesto. El Estado también debe seguir con ciertas políticas legislativas que pues puedan hacer efectivo lo que es la aplicación de estos derechos. Y pues esto lleva a que pues estos derechos se tengan que cumplir en estas políticas del Estado para que pues, adquieran el valor adecuado que se les fue otorgado por la DUDH, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Estado también está comprometido a utilizar el máximo de los recursos que se encuentran disponibles en el país. Esto más que nada para pues, garantizar que la realización sea progresiva de estos derechos que son los económicos, sociales, culturales y ambientales. Pues a continuación va... Bueno, yo les voy a hablar de lo que son los derechos culturales. Los derechos culturales, como tal, nos los muestran como no simplemente la accesibilidad a lo que son obras de arte o algún monumento o algún pues sí, alguna figura ¿cómo se puede decir? Pues sí, alguna figura que pues sí, alguna figura. Esto también nos habla, ya que tenemos que tener como tal una cierta educación hacia lo que es la cultura, no simplemente al adorar a una obra de arte. También nos habla de lo que es la accesibilidad que tiene toda persona para la información de tanto religión como cultura, como alguna lengua. Entonces, para lo que es los derechos culturales, no nada más significa eso. También los derechos culturales nos hablan de la nos hablan de que también tiene que ser respaldada la libre expresión o la igualdad que tenemos a elegir alguna cultura. También estableció el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales los 5 características esenciales para llevar a cabo lo que es los derechos culturales. El primero es la disponibilidad. Para la disponibilidad, todo el país, en este aspecto hablando de México, tiene que tener la disponibilidad para llevar a cabo estos derechos, tanto como en escuelas, en parques recreativos, en algún deportivo. Entonces tiene que haber disponibilidad para llevar a cabo estos derechos. El segundo nos habla de la accesibilidad. La accesibilidad, nos comenta que cualquiera que quiera estos derechos puede ser acreedor a ellos, no simplemente por importar sus niveles económicos o su raza. Entonces no va a haber ninguna discriminación para este tipo de derechos. La tercera viene siendo la aceptabilidad, que esa viene de la mano con la accesibilidad. Como aquí ya lo comenté, no es necesario tener un estatus económico alto para que hagas valer estos derechos. También se tienen que respetar
todo lo que tú decidas de acuerdo a los derechos. Por decir, hay muchos que se inclinaron en el, ¿cómo se puede decir? Pues sí, en el ámbito emo, entonces no pueden ser juzgados o no pueden ser menospreciados, ya que hablando es una cultura, porque una cultura, más aparte de que es forma de vestir, forma de hablar, género musical, entonces todo eso abarca lo que es una cultura y no debe ser discriminado. También otra es la adaptabilidad. Como aquí ya lo ven, bueno, como ya lo comenté, también se tienen que ir adaptando lo que son los medios. En este caso, por decir, los emos igual no han sido de una época muy atrás, entonces eso fue una época casi apenas, entonces se tienen que ir adaptando conforme van saliendo este tipo de culturas o este tipo de, se puede decir, estilos de vida. Entonces tampoco deben de ser discriminados por optar por ese tipo de vida o esos gustos que tienen algunos. La última es la idoneidad, que esta es la más importante, ya que lleva un lazo muy fuerte con alguna campaña o alguna información que queramos concientizar, ya que también nos habla de lo que es, un ejemplo, lo utilizamos mucho para hacer publicidad de algún tema en específico. En este caso, varios ejemplos fue el uso del agua, varias enfermedades de transmisión sexual o, en este caso, una buena alimentación. Entonces, como tal, los derechos culturales tienen que tener un lazo establecido para tampoco hacer mal uso de dicha publicidad, porque tampoco no estaría bien que en una publicidad esté diciendo o con varias palabras o inclusive hacerlo entender que te está obligando a realizar las cosas. Una frase importante que salió del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es que la cultura no se limita al acceso de las obras de arte, que sino es a la adquisición de conocimientos, exigencia de un modo de vida y necesidad de comunicación. Es como ya lo mencioné, no simplemente nada más es hablar de arte o hablar de sus distintas formas de la cultura, sino que hablar más allá, también como de la educación del arte, de la aplicación de la cultura. Entonces no nada más es la apreciación del arte, sino que tiene que ser estudiado más a fondo para entenderlo.
amigos, pues ahorita ya les explicaron, o ya les expusieron, vaya, estos 4 tipos de derechos. Muy bien, y ustedes, bueno, como personas, como sociedad, todos debemos de conocer estos derechos. Tan siquiera por el hecho de nacer, tú ya eres acreedor a todos estos derechos y también deberías de conocerlos todos y cada uno de ellos. Pero ahora, algunos se preguntarán, bueno, sí, los conozco como persona, tengo el derecho, tengo el poder de ejercerlos, ejercer en cualquier momento. Muy bien, sí, pero así como tienes el poder para hacerlos ejercer, para que la gente los ejerza en ti, para que los respeten, tú también tienes, por así decirlo, la obligación de hacer ejercer estos derechos en las demás personas. O sea, sí, que no pidas respeto sin dar respeto. ¿Vale? Entonces, yo les voy a explicar en qué se relacionan todos estos 4 derechos con la ingeniería. Porque como ingenieros debemos de conocerlos todavía al doble de las personas normales, por así decirlo. Entonces, empezando por los derechos sociales, uno de los que ya mencionaron mis compañeros es derecho a un empleo y a un salario. Muy bien, como ingenieros nosotros tenemos, vaya, el derecho de poder ir a solicitar un empleo, de mostrar nuestro currículum y si nos desean como empleado, pues nos contratarán. Estamos en el derecho que nos brinden un empleo. Muy bien, pero ¿quién de aquí también no planea saliendo crear algo propio, como una empresa? ¿Alguien? ¿Alguien lo planea hacer? No. Bueno, pues igual si alguno lo planea hacer en algún momento, porque pues los caminos de la vida, ¿verdad? La cosa es esta. Tú como futuro empresario, como futuro, primera empresario que vas a crear tu empresa, que vas a crear, no sé, tu puestecito de algo, de lo que tengas, tú vas a tener el poder de contratar empleados. Entonces tú debes de hacer fungir sus derechos. Ellos tienen el derecho de que tú los contrates, vas a ver su currículum, si te gusta, tú lo contratas, si no, también tienes el derecho de decir que no. Pero tienes el derecho de darles un buen empleo, darles un salario digno y también el derecho de, se lo tienes que hacer cumplir, el derecho de darles un seguro. Debes de preocuparte por tus empleados automáticamente. No solamente te preocupes por tus derechos, preocúpate por los derechos de quienes traes atrás. Otro que mencionan aquí es el derecho a la protección social en casos de necesidad. Seguridad social, bajas laborales, desempleo, jubilación. Vaya, todos nosotros tenemos ese derecho. Tenemos el derecho de, tras cumplir con tantos años en una empresa, jubilarnos, que nos paguen bien, que sea un salario justo. Pero como les mencionaba, también tenemos la obligación de, si somos dueños, de si somos jefes, otorgar todo esto a tus empleados. O sea, si tienes la obligación como jefe de investigar cómo se hace todo esto. Tienes que investigar cómo se maneja la jubilación, cómo meter a tus empleados al seguro. Tú tienes la obligación de estudiar todo eso y aprenderlo y llevarlo a cabo en tu empresa. Muy bien, también derecho a la vivienda. Ahora imagínenselo así. Tú dices, yo tengo derecho a la vivienda, ¿no? Muy bien, pues compro mi terrenito y le pido a un arquitecto que me lo haga y me lo hace todo mal, ¿no? O sea, ahí pues tú dirías que tú estás ejerciendo tu derecho a tener una vivienda, sí, tú la compras, tú la pides, pero te la hacen mal. ¿Quién no está cumpliendo con su obligación como arquitecto, como ingeniero civil, vaya, como lo que sea, al usar, no sé, materiales de segunda, al hacerlo sin la seguridad necesaria, vaya? Bueno, pues tú tienes el derecho de reclamarle. ¿Por qué? Porque él no cumplió con su derecho de otorgarte una vivienda segura en la cual tú puedas estar. ¿Vale? Entonces, pues, si tienen amigos que sean ingenieros o civiles o arquitectos, pues, díganle que sean buena onda, que en verdad cumplan con su trabajo. Porque luego corre un temblorcito y se cae a la primera. También tenemos derecho a la educación gratuita y de calidad. Muy bien, nosotros estamos aquí mismo gracias a que tenemos el derecho de la educación gratuita. De calidad, pero la tenemos. ¿Vale? Bárbaros. Bueno, la cosa es que nosotros tenemos el derecho a pedirla, ¿sí? Pero imagínense que ustedes salen de aquí como ingenieros, ¿no? Uy, se enojó Dios. Ya no hablaré de esto. Imagínense que ustedes salen de aquí como ingenieros. Bien, sale la vida laboral, los golpean unas cuantas veces. Uy, ¿qué crees? Está difícil, pero me parece mejor estar de maestro en la escuela. Oye, ¿por qué no? Pues me voy de maestro en la escuela. Digo, si en la vida laboral me trata feo, pues voy de maestro y enseño. Ustedes en verdad tendrían la capacidad moral para enseñar de esa forma, en el plan de no tengo de otra más que pues enseñar en una escuela.
Si me lo preguntan a mí, yo no lo haría. ¿Por qué? Porque francamente yo no tengo la vocación suficiente ni la pasión suficiente para enseñar. Yo no la tengo y en verdad yo espero que la mayoría de profesores, que son ingenieros todos los que están aquí, bueno, y licenciados también, que tengan la capacidad moral. Son licenciados. Bueno, sí, pero bueno, no me interrumpen y luego bueno, pero a lo que voy es a esto. A que si quieren ser maestros, en verdad tengan la vocación de serlo. Porque para poder ofrecer ese derecho a los estudiantes de que tengan una educación digna, ¿vale? Porque es lo que yo quisiera para mí y es lo que yo quisiera para los estudiantes a futuro. Les digo, yo no tengo la vocación de enseñar, pero espero que los que sean maestros en futuro sí la tengan y la ejerzan en verdad. Porque pues aquí está el futuro, básicamente. Muy bien, pasaremos a los derechos económicos ahora. En los derechos económicos tenemos trabajo en conjunto, empresa, sociedad. Suena raro, ¿no? ¿Pero a qué se refiere esto? Pero nosotros como ingenieros, todos los ingenieros, tenemos la obligación moral, por así decirlo, de que si creamos una empresa o estamos trabajando en una empresa, no sea una empresa egoísta que solamente piensa en su riqueza, sea una empresa egoísta que solamente piensa en ganar dinero y adiós lo demás. No, debemos de pensar en la sociedad en la que estamos, en la sociedad en la que convivimos. ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a ser empresarios, si tenemos una empresa, o empleados de la empresa, pero que en verdad está ahí por cuidar de su sociedad. Porque yo lo veo así, yo no haría una empresa simplemente porque quiero dinero, no, sino una empresa que ayude a la sociedad de mi entorno, que nos ayude a crecer todos juntos. Sería lo correcto. Muy bien, leyes que rigen el modo de producción. Esta es más sencilla. ¿A qué se refiere? A que no puedo producir lo que yo quiera. Simplemente no puedo. Puedo producir lo que yo quiera, pero hay normas, hay leyes que no te dejarían. Por ejemplo, ¿quién quiere cultivar marihuana? Claro, ok, amigo, bueno, pero todavía no es legal aquí, entonces por ende no puedes, ¿verdad? Exacto, entonces estas leyes que rigen el modo de producción a ti te dirían, no puedes hacerlo ahorita, amigo, espérate unos 5 años y a lo mejor. Bueno, pues eso se refiere a esto, a que no crees cosas ilegalmente, no produzcas ilegal, trata de producir todo lo que sea legal y que sea por tu sociedad, que sea por un bien mayor, ¿verdad? Intereses colectivos, vienen de la mano. Por ejemplo, a él le interesa producir marihuana, ¿no? Perdón que te agarre de ejemplo, compadre, pero tú me lo viste. A él le interesa eso, pero a la gran mayoría ya viste que no le interesa, carnal. Entonces, posiblemente, bueno, algunos mientan, pero no podrías hacerlo porque no es el interés común. El interés común para todos nosotros, por ejemplo, ¿qué serían? Cosas de mejor calidad, cosas que te duren más tiempo, en las farmacias pastillas que no te enfermen. Bueno, eso sería lo correcto. Ahora, sistemas económicos. El intercambio de moneda, es básicamente eso. ¿Por qué? Porque antes se manejaba todo con el trueque, ¿no? Te vendo mi vaca, pero a cambio dame 20 gallinas. ¿Quién dice qué vale cada cosa? ¿Quién le da valor a todo eso? Bueno, pues de eso se encarga la ley. De eso se encargan tus derechos. De que te digan, yo vendo mi conocimiento a cierto precio, no sobrevalorado, no infravalorado, a cierto precio injusto. Bienestar social. Hasta la misma frase lo dice, ¿no? Que estemos todos bien, socialmente estemos acorde, de una buena forma. Libre comercio. Que tú puedas vender tu producto en cualquier lugar. Vaya, que nadie te cierre puertas para eso, porque tú tienes el derecho de vender. Obvio, también, si no les interesa, pues tienen el derecho de negarse, ¿no? Pero nadie te está oprimiendo, no lo vendas. No lo vendas porque no quiero que lo vendas, y no se lo vendas a mi amigo que sí lo necesita, pero no se lo vendas. ¿Vale? Tenemos el derecho a exigir eso como ingenieros a futuro. Que nosotros podamos generar un producto y venderlo. Y que nos lo compren a un buen precio. Que nadie nos cierre puertas en ese sentido. Ahora, pasemos a los derechos culturales. Tenemos la expresión artística. Porque sí somos ingenieros, pero ¿quién dice que un circuito no es arte? Es ciencia, sí, porque ¿qué es un ingeniero? Un ingeniero se encarga de llevar la ciencia a la sociedad, de llevar la ciencia y todos los conocimientos científicos, todos los descubrimientos, se encarga de llevarlos a los carros que tenemos acá afuera, a los Tesla, se encarga de llevarnos a plantas eléctricas,
Somos nosotros los ingenieros los que nos encargamos de eso. Si no lo hizo Dios. Exacto. Propiedad intelectual por producciones científicas, literarias o artísticas. Es lo mismo. Vale. Se trata acerca de nuestras producciones científicas. Todo esto es cultura. La ciencia, sí es ciencia, tiene números, matemáticas, cosas exactas, pero también es cultura. Todo eso es parte de nuestra cultura. Participación en la vida cultural. Sí, tenemos aquí, por ejemplo, a los de acústica. Los de acústica, ¿qué crean? Se encargan de que el arte, como la música, se lleve de una forma correcta, con estándares, con toda la ciencia que conlleva eso, pero se encarga de que la cultura crezca, porque es un arte la música, pero todo arte trae una ciencia atrás. Porque, ¿cómo se hacen las pinturas de los artistas que dibujan pinturas? Vaya, trae algo atrás, ¿no? Alguien creó esa pintura, alguien tuvo que investigar, un científico tuvo que investigar, que creó la pintura para que llegara a ser arte. Entonces el arte nace desde las innovaciones y desde ahí viene la cultura también. Derechos lingüísticos, los derechos culturales, derechos lingüísticos, ¿esto qué le suena? Por ejemplo, a alguien. Derecho lingüístico. La libertad de escoger el idioma o el lenguaje que quieras hablar. Ajá, sí, muy bien. ¿Algún otro? Es que me dijo la respuesta correcta desde un principio, no quería eso. Bueno, derecho lingüístico, sí, se refiere a lo que dijo el compañero. Por ejemplo, que un indígena pueda realizar su vida y su trabajo con su propia lengua sin que nadie lo discrimine, sin que le obliguen a que él hable mi lengua. No, y de eso nos debemos encargar nosotros. Si tienes una empresa, tú debes de poder ayudar a quien sea que llegue a esa empresa. Por ejemplo, imaginen un hospital. Si yo llego y hablo náhuatl y en el hospital nadie habla eso, ¿cómo me van a entender que me duele? ¿No? Entonces, tienes el derecho de que con tu propia lengua te atiendan en cualquier lugar. Y así como nosotros tenemos la obligación de darles ese atendimiento. Pasaremos a los derechos ambientales ahora. A mi parecer, sé que cada uno de estos derechos no es más importante uno que otro. Pero, desgraciadamente, en nuestra actualidad, ¿cuántas personas de niño no ya escuchó la frase: en unas 10 generaciones el mundo ya va a estar súper contaminado? Bueno, pues ya todos lo escuchamos, ¿no? En algún momento de nuestra vida todos ya hemos escuchado eso. Por desgracia es una realidad y ya está aquí. Entonces, tenemos que preocuparnos en verdad por eso, porque no podemos ser egoístas y decir, crear una empresa que contamina, pero la contaminación que generará será de aquí a 200 años. Yo para entonces ya estaré muerto, yo para entonces ya estaré jubilado, yo para entonces ya tendré salario, no sé, ya habré vivido yo mi vida. Pero ¿quién la sufrirá? La generación de esos 200 años. Tenemos el deber social de pensar en esas futuras generaciones, en ese futuro planeta que va a estar aquí, porque pues desgraciadamente no suena tan convincente eso de que todos vivimos en Marte en algún momento, ¿verdad? Bueno, dentro de estas tenemos sostenibilidad, globalidad, solidaridad, como les mencionaba, acerca de nuestro ambiente actual y nuestro ambiente futuro para nuestras generaciones que siguen, prevención, enfoque sistemático de la biosfera. Y bueno, la cosa es que todo esto se generaliza en eso, en que todo lo que creemos o el lugar en el que trabajemos, pues pensemos en el ambiente en realidad, en verdad lo hagamos. Porque si no tenemos planeta, ya no habrá nada. Ya no habrá planeta. Contaminador pagador. Pagador. ¿Qué se refiere? A que hay leyes que protegen este mismo planeta. Desgraciadamente hay empresas que sabemos que contaminan mucho contaminan. Ustedes dirán, ¿por qué no hay nadie haciendo algo para cerrarla o diciéndole bájale a esto, bájale a aquello? Bueno, pues sí lo hay hecho. Hay normas en las empresas que te exigen que no puedes contaminar tanto, que están dentro de ciertos niveles en los que sí puedes y no puedes hacer. Pero vamos, no nos hagamos de los riscos, seamos sinceros. La mayoría de estas empresas en realidad contamina el doble de lo que dicen. ¿Y qué hacen? Pues dan un varo. Dan un varo para que no se la cierren, para que no se le hagan de pedo, para todo esto. Bueno, pues tenemos el deber moral para todos nosotros, de que si creamos algo, pues de menos lo hagamos en conciencia al ambiente. Porque pues, si no lo hacemos nosotros, no lo hará nadie. El cambio está en uno mismo. Gestión nacional del medio, central, y terminamos esto con calidad de vida.
tenemos el derecho a una calidad de vida. Pero, ¿ustedes dirían que lo ejercen al no reciclar? ¿Por qué? Al no reciclar, ¿ejerces tu derecho a la calidad de vida? No. Te digo que los derechos no solamente son derechos, y es exigir y exigir, son obligaciones, también es cumplir. Entonces tenemos que hacerlo, ¿vale? Si queremos nuestra calidad de vida mejor, que en verdad cumplamos con nuestros derechos, nuestras obligaciones, y luchemos por esa calidad de vida. Sería todo, y hasta aquí sería mi parte. Entonces, a continuación, una compañera para darles una conclusión. Bueno, para terminar, como ya vimos en todos los derechos y las situaciones que nos mostró el compañero, pues podemos decir que estos derechos son muy fundamentales para nuestra vida diaria, entonces tenemos que conocerlos y saber que el Estado pues tiene como obligación el respetarlos y el que se cumplan estos. Eso sería todo por nuestra parte y ahorita seguiremos con hacer la actividad.